En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos los divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan de la Cruz, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé por qué me preocupé tanto en conectar el micrófono porque tampoco tengo mucho para compartir. No, pero Pero ahora bueno, sí. Ahora sí se escucha perfecto. bien, bien. Bueno, hoy comenzamos en la subida al Monte Carmelo el libro segundo. ¿eh? Recordamos que el libro primero lo dedicó al inicio de la noche, ¿no? Pero ahora va a pegar un salto hacia la segunda parte, digamos, ¿no? O sea, la primera parte era sobre la noche de los sentidos, ¿cierto? Y ahora va a pasar, o sea, la primera parte de la vida espiritual, la vida ascética, vamos a decirlo así. La primera parte era más sobre la vida ascética y ahora va a apuntar más al tema de la vida mística. Eh, y en el medio va a estar el tema de la ¿cómo es? La purificación pasiva o la noche pasiva, la purificación pasiva, de la que él va a hablar más adelante, después en otro libro que se llama Noche Oscura. Pero, pero bueno, eh, este libro segundo, el título que lleva, el título largo que le han puesto los editores antiguos, ¿no es cierto? Ya dicen, de la subida del Monte Carmelo, en que se trata del medio próximo para subir a la unión de Dios, que es la fe. Y así se trata de la segunda parte de esta noche, que decíamos pertenece al Espíritu, contenida en la segunda canción, que es la que sigue. Él está siguiendo el poemita que él escribe en una noche oscura, en ansias de amor inflamado, dichos aventuras, feliz sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, ¿no? Esa era la primera canción, y es el primer estrofa del poema. Y ahora empieza con la segunda estrofa del poema, lo que él llama la segunda canción. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Una celada es algo que se oculta, ¿no? Algo que está tapado, ¿no? Y dice San Juan, en esta segunda canción canta el alma la dichosa aventura que tuvo en desnudar el espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo espiritual. No solamente las imperfecciones espirituales, sino que se liberó también de los deseos, los apetitos de poseer, de propiedad en lo espiritual, lo cual le fue muy mayor ventura por la mayor dificultad que hay en sosegar esta casa de la parte espiritual y poder entrar en esta oscuridad interior que es la desnudez espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales, solo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios. Él dice el medio de la unión con Dios, esto, bueno, la doctrina católica toda la vida, ¿cierto? Que el medio de unión que tenemos con Dios es la fe. ¿eh? Y entonces, bueno, él venía diciendo que la unión con Dios se da en la noche, ¿no? Y ahora nos revela que noche es uno de los nombres de la fe, digamos, ¿cierto? De lo que él está hablando también, ¿no? Dice, que por eso la llama aquí escala y secreta, ¿eh?
por la secreta escala disfrazada, ¿no? ¿Cuál es esta escala? Esta escala es escalera, ¿no? ¿Cuál es esta escalera secreta para subir? Justamente, bueno, es la fe pura. Porque todos los grados y artículos que ella tiene son secretos y escondidos a todo sentido y entendimiento. La fe tiene grados y artículos, ¿no? Los artículos de la fe son los artículos del credo, por ejemplo. Eh, y dice, son secretos y escondidos a todo sentido y entendimiento. Nos parece que es sencillo los artículos de la fe, pero en realidad son misterios, ¿no? Dice, y así se quedó ella, el alma, ¿no? Se quedó ella a oscuras de toda lumbre de sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional para subir por esta divina escala de la fe que escala y penetra hasta lo profundo de Dios. Es decir, no solamente, o sea, porque la purificación, la primera parte, digamos, ¿no? La purificación del sentido, bueno, es lo que ya veníamos hablando, ¿no es cierto? El alma se despoja en la parte inferior del alma, que permítanme este uso de parte inferior, porque no tiene partes el alma, ¿no es cierto? Pero el alma en cuanto mira a lo inferior, ¿no es cierto? Tiene que desposeerse, despojarse, ¿no es cierto? Pero en cuanto mira a lo superior, es decir, el entendimiento, la voluntad también tienen que pasar por cierta oscuridad, ¿no? Que justamente abrazar los artículos de la fe no es abrazar una cosa que no digo racional, sino porque son más que racionales, ¿no es cierto? Pero son artículos donde uno abraza algo que supera la propia razón. Entonces el alma no solamente está despojada de, bueno, los gustos sensuales, digamos, ¿no es cierto? El gusto que tenemos por estar cómodo, sino también los gustos espirituales, que es entender, por ejemplo, ¿no? Por lo cual dice que iba disfrazada. Recordemos, el poemita decía, por oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. Entonces dice, ¿por qué el alma va disfrazada? ¿No? ¿Por qué el poema dice eso? ¿No? Dice, porque llevaba el traje y vestido y término natural mudado en divino, subiendo por fe. El alma no está vestida de humanidad, sino de divinidad, ¿no? Entonces está disfrazada. Dice, y así era causa este disfraz de no ser conocida ni detenida de lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio, porque ninguna de estas cosas puede dañar al que camina en fe. El alma que camina en fe pasa como desapercibida para el demonio, y evita todos los peligros, ¿no? Y no solo eso, sino que va el alma tan encubierta y escondida y ajena de todos los engaños del demonio que verdaderamente camina, como se dice, como también aquí dice, a oscuras y encelada, es a saber, para el demonio, al cual la luz de la fe le es más que tinieblas. Y así el alma que por ella camina, le podemos decir que encelada y cubierta al demonio camina, como adelante se verá más claro. Esto me hace acordar, no sé, leyeron las cartas del diablo a su sobrino de Luis, donde él habla, hay una carta donde el demonio habla de que su paciente, ¿no es cierto?, el hombre al que él trata de tentar, ora, está en oración. Y cuando está en oración, dice, lo envuelve una luz que yo no puedo penetrar, ¿no? El demonio dice, no sé qué pasa ahí adentro, el demonio no puede penetrar en la oración, ¿no? Entonces, bueno, acá San Juan dice eso, ¿no? El puntito 2 dice, por eso dice el poema, ¿no?,
que salió a oscuras y segura, porque el que tal ventura tiene, que puede caminar por la oscuridad de la fe, tomándola por guía de ciego, saliendo él de todas las fantasmas naturales y razones espirituales, camina muy al seguro, como hemos dicho, como habemos dicho. Bueno, vuelve a repetir un poquito lo que ya dice y me adelanto la mitad del párrafo siguiente, dice: para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, era menester, era necesario, ansias de amor sensible para acabar de salir. Es decir, eso ya lo habíamos dicho casi, no sé si la última vez, es decir, que se necesitaba ansias de amor para poder, ¿cómo uno va a renunciar a algo? Bueno, si ama otra cosa, ¿no? Dice, pero para acabar de sosegar la casa del espíritu, solo se requiere negación de todas las potencias y gustos y apetitos espirituales en pura fe, lo cual hecho, se junta el alma con el amado en una unión de sencillez y pureza y amor y semejanza. Entonces, una vez que se ha pasado, ¿no es cierto?, por esta, justamente esta negación de lo que impide la unión, se da la unión, ¿no? Entonces esta unión con el amado es una unión de sencillez y pureza y amor y semejanza. Y es de saber que en la primera canción, hablando acerca de la parte sensitiva, dice que salió en noche oscura, y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual, así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche, porque por oscura que una noche sea, todavía se ve algo, pero en la oscuridad no se ve nada. Y así, en la noche del sentido todavía queda alguna luz, porque queda el entendimiento y razón que no se ciega. Pero esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, así en entendimiento como en sentido. Y por eso dice, el alma en esta iba a oscuras y segura, lo cual no lo dijo en la otra, en la canción anterior, porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura porque va más en fe. Y esto se irá bien declarando por extenso en este segundo libro, en el cual será necesario que el devoto lector vaya con atención, porque en él se han de decir cosas bien importantes para el verdadero espíritu, y aunque ellas son algo oscuras, de tal manera se abre camino de unas para otras, que entiendo que se entenderá todo muy bien. San Juan confía que nos va a explicar todo muy bien. Entonces, resumiendo esta última parte, ¿no? Él nos dice, bueno, la noche, el- la primera estrofa del poema, la primera canción dice, yo dije que el alma salió en noche oscura, y ahora simplemente digo que sale a oscuras. Entonces dice, porque es mayor la oscuridad que la noche oscura, ¿no? Él después le va a llamar noche oscura a todo, ¿cierto? Él como poeta no es que está clasificando una cosa es la noche oscura, otra es la oscuridad, simplemente está diciendo que la noche del sentido, de despojarnos de las cosas materiales o del apetito por poseer las cosas materiales, es más fácil que despojarnos, ¿cierto?, del apetito de entender, digamos, ¿cierto?, de los apetitos puramente espirituales, digamos, ¿no? De ejercer, ¿cierto?, de domesticar, digamos, podemos decir así, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, ¿no? Pero dice que justamente acá es cuando se va a dar la unión con Dios, ¿no? Padre, Sí. me surge una duda, porque esto, o sea, ¿cómo no podría malinterpretarse
como, digamos, una especie de, para no caer en una irracionalidad. O sea, entiendo que se habla de despojarse la razón, pero como fe en ese amor que sea como algo que sea auténtico, que sea verdadero. No sé si se entiende. Sí, 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 porque justamente él, digamos, él está haciendo un acto de fe sobre, o sea, lo está haciendo dentro de la Iglesia Católica, digamos, ¿cierto? Él lo está haciendo en todo un marco, ¿no es cierto? Están el caminito para llegar a la fe, ¿no es cierto? Que es una fe que no se basa en supersticiones, ¿no es cierto?, sino en actos concretos, ¿no es cierto?, todo lo que son lo que se llama la preparación para la fe, ¿no?, que es, bueno, creer en el Jesús histórico, ¿no es cierto?, creer, o sea, creer en el sentido humano, simplemente, ¿no es cierto?, de que esta persona hizo milagros, que se cumplen las profecías, que, en fin, todo eh, lo que lo que tenemos las bases, ¿no es cierto? Pero siempre hay un momento en que uno hace el acto de fe, porque si no, digamos, el acto de fe no se deriva como naturalmente de la sola razón, ¿no es cierto? La razón lo apoya, ¿no es cierto? Es lo suficiente como para saber que no es un acto antirracional, digamos, ¿cierto? No, no es un acto contrario, digamos, a la razón, pero sí hay un paso, digamos, A mí esa última parte, que también hablaba de que la oscuridad de la fe era más grande que la oscuridad de los sentidos, me hizo acordar un poco de la encíclica de Lumen Fidei. Creo que es de Francisco, ¿no? Sí, estaba escrita por Benedicto, pero Francisco La terminó. terminó y la publicó. Como que en una parte de la encíclica hablaba de que la fe se sostiene en la razón en la medida en que uno tiene fe en Dios porque lo conoce y como sabe lo que va a hacer y ve que cumple esas promesas, entonces en eso se basa para poder seguir confiando y ver la Claro. perpetuación de la obra. Pero nada, me hacía como acordar un poco de esto de que decías recién, Ale, de que no es que es un salto de fe al vacío de que voy caminando a oscuras, sino que realmente la fe ilumina la razón y permite que todo tenga más sentido. Sí, sí, de hecho San Juan sigue, sigue muy de cerca, digamos, a Santo Tomás en las cuestiones de fe, razón y gracia, digamos. Eh, Aunque él es muy agustino por otra parte, digamos, pero en estas cosas sigue muy, muy de cerca la suma. Pero es cierto que él ahora está trabajando sobre una cuestión de experiencia, ¿no? Él está sistematizando la experiencia de los místicos a lo largo de la historia, más la propia experiencia mística, la está sistematizando, digamos, ¿no? Y tratando de transmitirla teológicamente y poéticamente, porque efectivamente, digamos, Santo Tomás fue un padre de la iglesia. no, Santo Tomás no es un padre de la iglesia por la antigüedad, porque ya Claro. no es tan antiguo, es de la Edad Media y los padres son todos de la Edad Antigua prácticamente, o sea, hasta el 800 más o menos son los padres. Pero sí, bueno, es doctor de la iglesia y Santo Tomás la teología de Santo Tomás es la que la iglesia propone siempre como el referente teológico básico, digamos. Todo tiene que confrontarse de alguna manera con Santo Tomás. No porque todo lo que diga Santo Tomás está bien, porque también hay cosas matizables, corregibles, pero sí que un teólogo más inspirado por... Y las muy fino, Alexis. Eh, bueno, eh, San Juan nos va a ir mostrando esto, ¿no es cierto? Que, que, que el misterio de Dios, bueno, esto también, ¿no es cierto? Que el misterio de Dios, o Dios mismo, es tan misterioso, ¿no?
lo que decía San Agustín también, ¿no? Que si lo comprendes no es Dios, ¿no? El mismo Agustín hace todo un esfuerzo por explicar la Trinidad en el Tratado sobre la Trinidad, ¿no? Y mostrar las analogías con las cosas creadas, digamos, los reflejos de la Trinidad en la creación, pero sin embargo siempre la Trinidad supera a cualquier cosa que podamos pensar, ¿no? Entonces podemos razonarlo mucho y todo eso ayuda a sostener el acto de fe, pero finalmente pues el acto de fe hay tres personas divinas y una sola naturaleza, digamos, divina, hay un solo Dios. Entonces, hay un punto donde San Juan diría, la fe nos hace dar un paso en la oscuridad, ¿no? O sea, nosotros confiamos que la fe es luz, pero nosotros la vemos como oscuridad, digamos. Recién veremos en la visión plena, ¿no es cierto?, en el cielo, sin dejar de ser misterioso, se va a volver visión lo que es por ahora acto solo de fe. Bueno. Bien. El capítulo 2, ¿cómo estamos? Sí, sí. Bueno, el 2, el 3 va justamente a desarrollar la cuestión de la fe. ¿Qué es la fe? Si quieren, dejamos el 2 y el 3 para la próxima, para leerlos juntos. 2 y 3, pues 4 ya habla de otra cosa. Bien. ¿Lo dejamos aquí? ¿Algún comentario, pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es más contextual del momento en que San Juan escribió este poema. Él escribió el poema y cada vez que lo enseñaban tenían que explicarlo así, desmenuzarlo tan enseguida, o esto fue como después porque se malinterpretó, o fue para profundizarlo. O sea, ¿de dónde sale el libro ante el poema? Bueno, ese es un debate, hay todo un debate sobre eso. Parecería poco probable que San Juan tuviese presente toda esta significación a la hora de escribirlo, digamos. Es más bien una especie de intuición poética con la que él quiere expresar lo que le pasa al alma, digamos, en su unión con Dios, y él después hace una exégesis de su propio poema, ¿no?, encontrando significados, o sea, él analiza su propio poema, pero a posteriori, o sea, no es que él a priori tuviese todo esto racionalizado, ¿no? Claro. Él lo va encontrando, ¿no? Él dice, bueno, ¿por qué puse esto? Bueno, porque, y entonces él encuentra, digamos, va encontrando en cada palabrita, ¿no?, una profundidad, y entonces se permite hacer toda esta él dice, bueno, es como que todo lo que estaba concentrado ahí, ahora lo expande, ¿no? Efectivamente, el poema funciona sin toda esta explicación, funciona, ¿no? Y de Yo no hecho, sé si interpreto exactamente lo mismo sin la explicación, por eso era mi pregunta. no, claro, no se entiende, no, justamente porque es una exégesis casi como la que en esa época se podía hacer de, no sé, de una exégesis alegórica, digamos, es que la exégesis como hacían los padres de la iglesia, o, o los mismos medievales, o en la época de San Juan, con el cantar de los cantares, ¿no? Entonces, está el texto, que, bueno, ese es inspirado por Dios, porque está en la Biblia, ¿cierto? Pero efectivamente ellos después iban desmenuzando cada palabrita, cada frase, cada paralelismo, ¿no?,
Porque, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, la poesía hebrea en general, usa frases paralelas, ¿no? No tengo acá la Biblia tan a mano. Bueno, usa frases paralelas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, a ver, algún salmo cualquiera, donde dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, ¿no? Bueno, lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, ¿ves? Pasos, sendero, lámpara, luz, o sea, usa, permanentemente se recurren a paralelismos en la poesía hebrea. Y eso es prácticamente es lo constante. Claro, fíjense, cualquier salmo repite, una mitad de verso repite la otra segunda, prácticamente casi en sintonía uno con otro, a veces en contraste, pero en general casi en una especie de sinonimia, casi que uno podría decir. Bueno, bueno, en el Magnificat de la Virgen, ¿no es cierto? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿No? Proclama mi alma, se alegra mi espíritu, ¿cierto? Están como en paralelo. Pero bueno, en la antigüedad, en vez de acentuar que las dos cosas en el fondo están diciendo lo mismo de dos modos distintos, se dice no, una cosa significa esto y otra cosa significa otra totalmente distinta. El exégesis habitual es desmenuzarlo, ¿no? Entonces, proclama mi alma, tiene que ser una cosa, se alegra mi espíritu, tiene que ser otra. Entonces, una cosa es el alma, otra es el espíritu. Estas exégesis eran como muy de interpretar cada miembro, cada parte del verso como con un significado, como un peso propio. Bueno, San Juan está haciendo esto, porque si él en la primera estrofa, ¿no? Lo que él llama la primera canción, había empezado, y ahora no lo voy a encontrar. Si la primera estrofa decía, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Y ahora en la segunda estrofa dice, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Esa oscuridad es la misma oscuridad, ¿no? Él ahora, por motivos didácticos, digamos, dice, la primera era la noche solo del sentido, ¿no? Y la segunda estrofa, la noche del espíritu. Pero en la composición del poema en realidad no se distingue, digamos, una oscuridad de la otra. Es decir, él mismo va, por decirlo así, forzando un poco la exégesis. No, no para deformar el texto, sino para enriquecerlo, podemos decir así, con esta especie de densidad, digamos, ¿no? Entonces, él, ahora que él ha explicado todo esto, bueno, uno puede seguir leyendo el poema así en su sentido literario, poético y amoroso, ¿cierto? Es un poema de amor. Pero también esto encontró que está sosteniendo la teología de su experiencia mística. En el fondo es lo mismo, o sea, el poema viene de su experiencia mística. Ahora él trata de explicar un poco más racionalmente su experiencia mística, ¿no? Y hace concordar el poema y la explicación, digamos. No, es re interesante, como que está buenísimo cómo le va sacando el jugo, pero sí, mi duda era esa, del momento en el que había sido, pero Claro. es súper profundo. Sí, lo mismo va a hacer después con otro de los poemas de él, que es el poema es el Cántico Espiritual, ¿no?
donde, donde, no sé, él menciona, es como una especie de transposición del Cantar de los Cantares, ¿eh? El cántico espiritual, y entonces habla, por ejemplo, igual que el cantar, ¿no es cierto? Habla del jardín, de las viñas, ¿no es cierto? Dice el viñedo, las rosas, y después, él después, porque eso es parte eh, del ambiente romántico, digamos, del jardín, de la fertilidad, ¿no es cierto? Y después él le va a explicar, porque rosa significa tal cosa, la viña significa tal otra. Entonces él empieza a como a sobreexplicar, digamos, el propio texto, digamos. Eh, Y la va fino también San Juan de la Cruz. sí, Padre, yo sí, empecé a leer ayer el descenso y ascenso del alma por la belleza. Y sí, claro, puede ser que haya como un poco esto cuando que me dejó pensando, cuando Marechal dice como que la razón es la tortuga que va persiguiendo a Aquiles, digamos, como digamos, la razón va más lento, digamos, y cómo es que dice la belleza no se demuestra, se muestra. Eh, y claro, pero después hay que hacer el ejercicio, digamos, racional, que no es descartarlo, sino que es necesario para, como modo de espejo, poder intentar mostrar un poco eso que pudo como contemplar primero. No sé si se entiende. sí, 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 sí. Bueno, es una buena metáfora, digamos, una buena imagen para pensar también esto de San Juan, ¿no? Eh, él tiene una experiencia de amor, digamos, una experiencia mística. El poema lo refleja de una manera inmediata, ¿no? El poema es más, y después desciende a toda esta lenta, ¿no es cierto? Lenta explicación, porque o sea, el poema se lee en 3 minutos, ¿no es cierto? Y el libro, em, entonces, y podríamos decir de alguna manera más breve o más concentrado todavía que el poema es la experiencia misma, ¿no es cierto? Él tiene la experiencia mística, que digo, no es que no lo estoy midiendo temporalmente, sino en- en intensidad. Después él baja a las palabras para el poema y después baja a más palabras para la explicación, podemos decir, ¿no? Mm. Pero bueno, ya que mencionamos a Marechal, eh, vamos a ir pasando entonces, si les parece, a, a Marechal, ¿eh? Eh, ¿Alguno había leído o visto algunos esta obra, la Antígona Vélez, a veces en el secundario, algunos la representan? Yo la actué, Ajá, cierto. salí de soldado. De soldado de la estancia. Sí, yo quería ser Carmen, pero bueno, no salió. Eh, con el taller de teatro, hace unos años, el taller de teatro de la diócesis, la representamos. Después, si quieren, les paso un enlace para que vean el... No la puedo subir, no, digamos, no la puedo subir porque tiene música con derechos de autor, no sé. No la- em, pero después, si quieren, les puedo pasar un enlace para que la vean. No sé si se escucha bien, pero habiéndola leído creo que se entiende bastante. Em, no sé, ¿alguno quiere comentar algo sobre esta obra? Qué le pareció? En contraste con la Antígona de Sófocles. Yo por ahí no la terminé de leer. Bueno, el cierre de trimestre me pasó por arriba. Hola, para los que no saludé. Eh, De lo no que la llegué a terminar de leer, pero sí me gustó mucho cómo está
orientada y me parece que es muy potable o muy rica, digamos, como para trabajar en cuanto al tiempo. O sea, tiempo histórico y tiempo también, ¿cómo se diría? Cultural, si se quiere, al menos en el plano ideológico, por la diferencia que hace mucha diferencia entre el postulado civilización y barbarie, propio del liberalismo en siglo XIX, principio del siglo XX. Eh, entonces, no, me pareció re interesante cómo lo orientaron para ahí, que quizás en la original no se tiene tanto en cuenta porque como los que habían venido a invadir eran otros griegos, o sea, sí se habla de enemigos, pero no se lo rebaja a nivel de barbarie como por ahí los criollos de acá veían a los indios. Entonces, no sé, o sea, supongo el desenlace debe ser parecido al de la obra griega, ¿no? Pero como no lo terminé de leer, por ahí mucho no opino, pero sí, al menos la parte que leí me gustó cómo está muy bien marcada la cuestión cultural y la dicotomía civilización-barbarie propia de la época. Ujú. Muy buen aporte. Y que Puede tiene, haber. me recuerda esto que decía Juan también no sé, capaz estoy flasheando, pero a la idea ¿cómo es el nombre de la rosa de Humberto Eco? Que él termina con esta idea de la escalera que te ayuda a subir y que después la descartás. De alguna manera, no sé, puede haber como un poco esto en cuanto al tema en este caso de los pampas, como Ajá. cuando dice, digamos, la sangre que fecunda, porque viste que se habla todo el tiempo de sangre y lágrimas, Sí. como la sangre de los propios al final, bueno, para después poder ir y eliminar, en este caso, a la barbarie, es como necesitas de la barbarie como de alguna manera como una especie de acto fundacional, no sé si acto fundacional o como... O sea, para que haya un sacrificio tiene que estar el otro, en este caso, el bárbaro, pero después ese bárbaro es como descartado, no sé si se entiende. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, ahí hay un punto interesante, ¿cierto? Porque es la tragedia griega, creo que lo habíamos dicho al principio, o sea, se basa justamente, sale de un culto sacrificial, ¿cierto? Tiene el sacrificio que antiguamente se hacía por la fertilidad de la tierra, ¿no? Se transforma en el sacrificio moral del héroe en la historia, ¿no es cierto? Los protagonistas de la tragedia griega normalmente eh, son víctimas sacrificiales, digamos, ¿no? Eh, Mueren y hay una redención, o sea, son chivos expiatorios de alguna manera. Hay una redención para la ciudad, o sea, a través de su muerte. ¿Eh? En- y acá, digamos, eso aparece de alguna manera, ¿no? O sea, Antígona es la que va a ser sacrificada, ¿no? Más allá de la pelea justamente entre los indios y los gauchos, es ella es, digamos, el elemento ahí, ¿no? que, que justamente, ¿no? La última palabra de la obra es sangre, ¿no? Eh, Padre, y eso, sí, pensaba en esto como enorme diferencia, ¿no? Que no hay, bueno, inclusive con el mismo, ¿cómo es el nombre? El que queda a don cargo Facundo, de Don don Facundo, Facundo. ella hay como una aceptación cuando discute con Don Lisandro, no es que discute, que están hablando, que le dice como, no, pero no es injusta la ley de él, como, eh, no hay como una discusión entre ellos, no, y ella inclusive le dice también al hijo como que ella, perdón, el hijo Don Facundo, a Lisandro, que ella entiende, o sea, que ella ve lo mismo que vio el patrón de la estancia. Eh, Ahí se perdió un poco lo último que dijiste.
Ok, no, que ella le dice en un momento cuando están hablando con Lisandro, es el hijo, sí, Sí, el amor de ella. Bien, que sí. cuando está hablando con Lisandro le dice, que Lisandro le dice, pero no, es injusto, y ella todo el tiempo le dice, bueno, pero no, es como hizo su elección y es esto, lo mío es, mi destino es este, y le dice que ya en eso hay una diferencia grande, o sea, no es que le está como recriminando nada, y después le dice también como que esta cuestión de la sangre y las lágrimas, lo ve ella y lo vio don Facundo también, como que entiende por qué tiene complicada también. Que también lo está viendo don Facundo, algo así le da a entender a Lisandro. Sí, sí, sí. Ella asume ese papel, ¿no es cierto? De alguna manera es autoconsciente de ese sacrificio, digamos, ¿no? O sea, a la que la lleva su convicción y su amor, digamos, por su hermano, pero sabe que, bueno, que es así, digamos, las leyes que ha puesto don Facundo, ¿no? Eh, pero bueno, también me refería un poco al tema del final, ¿no? Donde, donde don Facundo dice, si bien se mira están casados, refiriéndose a los cadáveres de Lisandro y Antígona, ¿no? O sea, es como en la obra griega están los dos cadáveres en la escena, ¿no? Y don Facundo dice, si se mira bien están casados. Las mujeres preguntan, ¿casados? Eso dije. Dice, Señor, estos dos novios que ahora duermen aquí no le darán nietos. Y él dice, me los darán. Dice, ¿cuáles? Y don Facundo, esta es la última frase de la obra, pues hay spoiler. Dice, todos los hombres y mujeres que algún día cosecharán en esta pampa el fruto de tanta sangre, ¿no? Eh, eh, todos los hombres y mujeres que algún día cosecharán en esta pampa el fruto de tanta sangre. Creo que ahí aparece eh, traspasada a un ámbito laico, podemos decir así, la idea del martirio cristiano, ¿no? Que siempre decimos que la sangre de los mártires es fruto, es semilla de nuevos cristianos. Acá está trasladado a un ámbito laico, podemos decir así, en el sentido, ¿no es cierto? Es la gente esta que dio su vida, ¿no es cierto? Por estos ideales, es los que van a dar estos nietos de don Facundo, digamos, ¿cierto? Los hombres y mujeres que algún día cosecharán el fruto de tanta sangre. Como que, sí, por eso la fundación de la patria, ahí podemos volver a esta idea, ¿no? Se me va ahora, ¿cómo es? El que habla del chivo expiatorio. En la fundación de las civilizaciones. Bueno. ¿También toca en Argentina? No, no, no. Ah, No, no, un autor contemporáneo, murió hace 10 años, poco, ah, 5, 6 años. ¿Cuál es el este? Eh, No. Se me va ahora. Pero bueno, el que habla también de la mímesis, que el objeto de deseo, o sea, lo que uno busca porque eh, porque otro lo tiene. ¿Viste? Como los nenitos. También habla de esto este autor. ¿Cómo es? Bueno. No es un calazo, no. No, podría haber sido, pero no. No, no. Calazo me parece que lo tiene también de referencia este autor que yo te digo. Pero, pero bueno, está. Eh, pero bueno, él habla, ¿no? De que hay un acto de violencia fundacional siempre en las civilizaciones y que el cristianismo ha dado vuelta, ¿no es cierto? Porque es el chivo expiatorio, Cristo se asume a sí mismo, se entrega a sí mismo, al revés. Y entonces él dice que el cristianismo es la posibilidad de fundación de una civilización distinta.
Algunos le dicen, bueno, pero eso no pasó. Las sociedades siguen centrándose en un chivo expiatorio. Bueno, hay que reinterpretar lo que dice este autor, digamos, pero, eh, pero acá está, ¿no es cierto? Un poquito está, por eso la conciencia de Antígona, ¿no? De alguna manera está presentando eso, ¿no? Ella, sí, acá aparece esta idea que en la obra griega no aparece, ¿no? En la obra griega parece que este es el final de toda una historia de maldiciones, ¿no? Y en cambio, acá aparece, este es el principio de una historia de un pueblo que va a surgir de acá, ¿no? No tanto de la lucha, o sí, en el contexto de la lucha entre civilización y barbarie, pero sí de las personas que se sacrifican, podemos decir así, por las leyes no escritas, digamos, ¿no? Y vuelve a aparecer las leyes no escritas, aparece, ¿no? De nuevo acá en la obra. Me quedo ahí como apoyando cuando le dice, lo encontré anoche, pero lo perdí al mediodía. Sí. ¿Volver a repetirlo? ¿Cómo? Cuando está hablando, a ver con quién es, ¿dónde lo anoté? Que dice que lo encontró en la noche mientras enterraba al hermano, a Ignacio Vélez, pero que lo perdió al mediodía cuando recordó el otro, como como que ahí hay algo que parece interesante, pero no termino de entender. Tendríamos que ir a esa parte. Espérame que lo busco. Acá, sí. El autor que le estaba tratando de citar, acá lo encontré, es René Girard. Mira, acá Editorial Encuentro tiene un librito de él. Cuando empiecen a suceder estas cosas. René Girard, sí, falleció hace poco. En fin. A ver, Antígona. Bueno, no estoy encontrando el pasaje que me estás diciendo. Yo ahí me fijo, padre, a ver. Bueno, en la obra esta, ¿vieron? Aparece algo bien distinto del original, que son las tres brujas. No sé si notaron, ¿eh? Esas tres brujas es como una cosa que no viene de Antígona, ¿no? No sé si alguno identifica de dónde salen esas tres brujas. ¿Eh? No las Sí, conocen. te iba a preguntar porque me pareció re raro, porque además tampoco es algo que sea de nuestra cultura, o sea, las brujas se me hacía más como una caricatura yankee de Halloween. Sí, pero sí, son nuestras brujas, ¿sabes qué? Están caracterizadas como nuestras brujas criollas, che, que también, por lo menos en nuestra tradición está, que es como, no sé, la vieja lechiguana, por ejemplo, en la leyenda de Nazareno, Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no? Esa vieja así como, que tienen pactos con, ahí van a la Salamanca, a buscar al diablo. ¿Sí? Tiene un poquito esa idea. Pero, ¿alguno me dice de dónde salen las tres brujas? A ver, ahí Ariel dice. Ariel dice las Moiras. Moiras, puede ser. Sí, por lo ternario, sí. Bueno, sí, lejanamente puede ser. Son
el antecedente más directo son las tres brujas de Macbeth, de la obra de Shakespeare. Shakespeare tiene una obra fundamental, aparte de Hamlet, ¿cierto?, que es Macbeth. Macbeth empieza así, tal cual, y prácticamente casi, no les voy a decir que todos los diálogos de estas tres brujas tienen muchas referencias a la obra de Shakespeare, ¿no? Que es una obra también sobre el destino, ¿no? Y esas tres brujas están calcadas, digamos, prácticamente de la obra de Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare pone tres brujas? Probablemente en referencia a, digamos, a Hécate, ¿no? Hécate es la diosa de la luna, ¿no? Que tiene tres caras visibles, ¿no? Y los antiguos la presentan siempre como una diosa triple, ¿no? Pero bueno, pero el antecedente más inmediato es ese con esos hechizos exóticos, metiendo cosas en el caldero. Y sí, son como un poquito como el elemento sobrenatural, ¿no?, que le quiere poner Marechal, ¿no? Para marcar como digamos, una lectura. Ya es poético todo el texto, pero las tres brujas le dan a su vez una especie son como un coro griego, ¿no? O sea, actúan un poco entre el público y la escena, ¿no? Uno podría decir, bueno, están las mozas, los mozos, también son como coros, pues de hecho hablan casi a coro. Pero estas tres son las que van comentando y adelantando, ¿no? Qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y crean bastante elementos de intriga, ¿no? Cuando hablan de que hay un carretel de hilo negro, ¿no? ¿Qué puede hacer Antígona con un carretel de hilo negro? En fin, entonces generan un poco de tensión, ¿no? ¿Encontraste, Ariel, el pasaje? Sí. Que es en el cuadro quinto. Está hablando con cuadro quinto. Yo tengo una versión acá de Coligüe, de viejita. Dice Antígona, está hablando con el hombre 1 y le dice increíble. ¿Dónde está? Increíble, y por eso Antígona Vélez no tendrá hoy lo que había recogido anoche tapando muertos en la llanura. Le dicen los hombres, ¿qué habías recogido anoche? Antígona, mi padre te lo dirá, si volviera del salado con sus 20 hombres caídos en el agua. Y después vuelve a hacer alusión a eso, a que como que encontró algo y ya no lo puede otro, que se topó con el otro. Yo lo entendía algo así como la cuestión del como que se tenía que sacrificar en la noche, pero a la vez como que hubo algo ahí más allá de que no sé si algo del amor terrible o el otro que iba a sufrir no sé, no me termina de quedar claro. Se nos está por cortar la llamada. Si les parece, hacemos otro, por lo menos para ir redondeando. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Ariel, yo por lo menos yo no termino se escucha como sílabas cortadas, no.
No sé si yo no te escucho bien o... ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí, ahí eso se escuchó bien. Se está Ahora que está a punto terminando. de terminar. Bueno, nos vemos en el próximo enlace. Sí, sí, es un texto. Acá Antígona es casi el final, en realidad. Antígona ya está en una especie de éxtasis, o sea, está viviendo, pero no habla a nivel natural, ¿no es cierto? Está hablando como en un tono poético, con una palabra ya como casi desprendida de este mundo, ¿no? Entonces ella y trae todo a colación, ¿no? El jinete de 15 años, que es el mismo Lisandro cuando era chico, digamos, cuando se le declaró, digamos, ¿no? Eh, eh, por eso las mujeres dicen, ¿no? Él dice, su corazón ya está lejos, habla como los que van a morir. ¿Eh? Eh, y ella ha dicho eso, ¿no? Si recuerdan un doradillo, porque ella va a ir montada ahora en otro potro que representa la muerte, ¿no es cierto? De hecho, porque la atan a un caballo para que vaya a la muerte. Eh, y ella recuerda aquel otro, ¿no es cierto?, jinete que era Lisandro. Dice, increíble, por eso Antígona Vélez, sí, esto es lo que leíste, me parece, ¿no? No tendrá hoy lo que había recogido anoche tapando muertos en la llanura. ¿Qué habías recogido anoche? Y ella dice a los hombres, mi padre te lo diría si volviera del salado con sus 20 hombres caídos en el agua. ¿Qué hora es? Ya es la hora, niña, vamos allá. Quiero tener el sol de frente cuando salga. Eh, sí, me parece que, bueno, es un texto enigmático, vamos a decirlo así. Pero parece que ella había perdido de su horizonte el amor, digamos, simplemente no... ella estaba como volcada totalmente hacia enterrar al muerto, digamos. ¿Mm? Eh, y estaba ahí encontrando algo, ¿no? Podemos decir algo vinculado con el tema de la muerte. Pero, dice, eh, ahora va a morir, pero eh, con el corazón probablemente dividido. Acá, si yo no recuerdo mal, Lisandro todavía no dice que, es un poco después que Lisandro sale a morir con ella. Yo pienso que ella ahora, o sea, que ella estaba dispuesta a una muerte cuando Lisandro no había aparecido, no había declarado su amor. Entonces, ahora ella va a ir a morir, pero con una especie de corazón dividido. O sea, es decir, porque ella ahora quisiera permanecer viva para estar con Leandro, pero sabe que, con Lisandro, perdón, pero sabe que tiene que morir. Es decir, como que tenía su corazón ya más entregado a la muerte cuando tapaba el muerto en la llanura, ¿no? ¿Qué habías recogido? Mi padre te lo diría si volviera al salado, o sea, el misterio de esta muerte. Yo lo interpreto un poco así, ¿no? Ahora ya, a causa del recuerdo, ¿no? ¿Se entiende? Claro, podría ser algo así como, claro, como que en el momento de, mientras estaba enterrando al hermano, como que vio como con claridad eso, y después al recordar que tenía su amado, como una especie de ese corazón como dividido, algo así sería, Claro, ¿no? esa duda, o sea, claro, porque como que estaba más entregada a la muerte y ahora, bueno, también quisiera vivir para estar con Lisandro, pero bueno, Y hay con, un... claro, ahí va, y es como esa frase de Marechal que con el número 2 Nace la pena. ahí está, Sí, sí. Es ahí va. un soneto ese. A ver si lo tengo por acá.
Eh, es el... Es el soneto número 12. Acá, yo había traído algunos poemitas de Marechal por si. Pero el soneto número 12 de un poemario que se llama Sonetos a Sofía. Es de 1940. Y pone las palabras amado y amante en este soneto, todas en mayúsculas. Porque está, obviamente está siguiendo a San Juan también, ¿no? Hablando de el amado, el amante, es decir, el amado es Dios, ¿no es cierto? Y el amante el alma. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño del amar tonante. Se emprende la navegación, ¿no? Llora el amor. Aparte aparece el amor, ¿no? Es el amante, amado y amor son los nombres trinitarios de San Agustín también, ¿no? Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, si fuesen uno, amor no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo, en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Es un poquito platónico, pero bueno, el uno, ¿no? O plotiniano más, Plotino hablaba del uno. Bueno, Marechal es un autor para conocerlo, ¿no es cierto? Ahora tenemos que seguir con nuestros griegos, pero yo les diría, amíguense con Marechal, hay poesía, hay cuentos, hay novelas, hay ensayos. Siempre es algo interesante en lo que escribe. En este caso, creo que Juan Berli puede apreciar también todo el aspecto del momento histórico, ¿no? En que él lo escribe. A su vez, él lo escribe ya en una especie de compromiso con el peronismo inicial, ¿no? Entonces, muchos lo quisieron ver, digamos, ¿no? En Antígona una imagen idealizada de Eva Perón, ¿no? Pero lo cual no se apunta en ningún lado en la obra, ¿no? Pero es el contexto histórico en que lo escribe, la asociaban, ¿no? Directamente. De hecho, en esta obra él la reescribe por orden de ella, porque se había perdido, el texto original se había perdido y ella le dice que la vuelve a escribir, ¿no? Y el texto que tenemos es la reescritura, en realidad, que él hace. Bueno, ¿qué tenía por acá? Sí, nunca falta el que quiere forzar relaciones también con figuras históricas. Eso se ve mucho. Sí. Por eso esta obra no es muy querida por los antiperonistas, porque por es lo mismo que pasa con, qué sé yo, con el Eternauta, digamos, ¿cierto? Como ya el kirchnerismo como que se apropió de la obra, ya los que están en el otro bando político no les gusta por eso. En realidad la obra no es ni kirchnerista, ni peronista,
gusta ni nada, pero bueno, ya está. Me refiero a la obra original, no sé en cuanto a la... Padre, él inclusive en un momento en un pasaje de Adán Buenos Aires ponen un diálogo que esto también es un poco de en Castellán y está, no sé de quién es la idea original, pero esto de que el arte no puede rebajarse a lo político, o sea, como que lo atraviesa, pero en realidad tiene una mirada justamente metafísico, digamos, va más allá. Sí. Y lo deja muy claro, digamos, el que quiera leer a Marechal como solamente una cosa política en este texto se queda muy corto, digamos. Claro. Es que también, perdón, aprovecho a aportar que con la misma óptica, también entonces los peronistas no podrían leer a Borges, que Borges fue un bastión, o al menos muy crítico, y ahí voy o sea, también, o sea, que de hecho pasó en la primera época, los 40, 50, pero bueno, ya después se hacen relecturas y hay que también saber diferenciar al artista de la obra, digamos, o al menos del contexto político. Claro, exactamente. Esta obra es del 51, ¿no? 1951. Y efectivamente, digamos, Marechal ocupó cargos públicos, ¿no? Durante el gobierno de Perón. Y entonces, un poco ahí se distanció, digamos, justamente de Borges y de otros. O sea, la tensión política tapó, digamos, la dimensión literaria de todos estos personajes. Y hasta el día de hoy hay gente que rechaza a uno por ser de un bando y al otro del otro sin leer los textos, digamos, que efectivamente superan la cuestión política, aunque la incluyen, evidentemente. Esta es una obra que habla de política, digamos, no de una política inmediata, digamos, ¿cierto? Está hablando de los conflictos fundacionales, ¿cierto?, de la patria eh, y, en qué consiste el heroísmo también, ¿no? Eh, y qué es lo que construye un pueblo, ¿no? Y todas las obras de Marechal, podemos decir así, tienen esa dimensión política, pero sin agotarse en esa. En fin. La poesía de él es también muy linda. Yo les recomiendo, por ejemplo, una fácil de leer y es La didáctica de la patria, por ejemplo, ¿no? Didáctica de la patria le da consejos justamente a un tal Josef, que es su interlocutor, Josef. Didáctica de la patria está dentro de un poemario un poco más amplio. Pero por ejemplo dice: conozco a los varones de mi tierra y mi siglo, inciertos en el mal y en la virtud. Son como yo, tienen la misma cara, sin dibujos de llanto, y el mismo corazón en arcilla mojada que no tostó ni el fuego ni la gloria, ¿no? Él siempre habla de que la patria se está formando, ¿no? O sea, la Argentina todavía no ha pasado por la suficiente experiencia, ¿no? Por eso él después habla de la patria niña, en otras partes habla de la patria niña, ¿no? Es todavía la Argentina es una niña, o en este caso, ¿no? Este corazón es de arcilla mojada, ¿no? Que todavía no tostó ni el fuego ni la gloria. Dice Josef: lo que te anuncio no es alegre ni triste, solo es fatal en esta patria joven. ¿No te hubiera gustado, como a todos, poner tus 4 vientos en su bandera niña y montar alazanes que arquean los pescuezos en el día feliz de una batalla? Haber estado en las batallas. Dice: o romper en su elogio con la oda los tímpanos del mundo y arrancar una pluma del ángel para ella. No has de lograrlo y quedará en tu sueño. La infancia de la patria jugará todavía más allá de tu muerte. Yo lo aprendí hace mucho. Ella es un año inmenso que despunta en nosotros. Ni tú ni yo veremos la cara de su estío. El estío es el verano. La patria está
todavía en su primavera, ¿no? Ni vos ni yo vamos a ver todavía su verano, o sea, menos el otoño y menos el invierno de la patria, ¿no? Generaciones hubo más dignas que la nuestra. ¿Qué nos pasó a nosotros, José, que nos legaron un tiempo sin destino que merezca un laurel, un puñal que nos sale de su vaina, un día sin talones de castigar la tierra o una estúpida noche de soldados vacantes? Nos enseñaron que la patria era no sé yo qué juicioso paraíso de infalibles trigales y vacas repetidas. Así engordamos junto a los grasientos asadores y cerca de las uvas pisadas, y dormimos en todas las vigilias del hombre. Nos dijeron que la patria era los trigales, la ganadería, las vacas, y, dice, y engordamos junto a los grasientos asadores, nos dedicamos a comer asados, dice, y dormimos en todas las vigilias del hombre. Cuando la humanidad estuvo despierta, después un poquito más abajo se entiende que son las guerras mundiales, nosotros dormimos. Y después, bueno, en este poema Didáctica de la Patria va a proponer, ¿no es cierto?, la lucha contra los vicios propios de la Argentina, la envidia, la gula, y otros que menciona, el robo. Y acá, ¿no? Yo creo que incluye también un sablazo contra cierto tipo de peronismo también, ¿no? Porque dice un poco populista, demagógico, ¿no? Dice, si acaso gobernaras a tu pueblo, no has de olvidar que todo poder viene de arriba y que lo ejerces por delegación, como instrumento simple de la bondad primera. José, el gobernante que lo ignora o olvida, se parece a un ladrón en sacrilegio que se va con el oro de una iglesia. Según la ley más antigua de la caridad, el superior dirige al inferior. Hasta los 9 coros angélicos reciben y cumplen esta norma del gobierno amoroso, y el ángel superior al de abajo se inclina para darle una luz que a su vez le fue dada. Todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da sustento y ley. El gobernante que no asuma el gesto de la paternidad es ya un tirano de sus inferiores, aunque regale sus fotografías con muy dulces autógrafos. Empero, no confundas esa paternidad con un fácil reparto de juguetes. Recordarás, José, que tu padre de arriba gobierna con 2 manos, con la mano de hiel de su rigor, con la mano de azúcar de su misericordia. Si asumes el poder, usa las 2, ya la dura o la blanda, según tu inteligencia. José, el que gobierna con una mano sola, tiene la imperfección de un padre manco. Y termina diciendo, preferiría yo, sin embargo, que tales pesos no recayeran en tus hombros. Es mejor construirse y apretarse uno mismo. Ya te hablé del pilar y la semilla, y crecer para adentro lo que afuera se poda, y ganar por arriba lo que se pierde abajo. Si así lo hicieras, crecerá la patria, José, en cada una de tus disminuciones, y todo lo que pierdas lo ganará esa novia del suceder en su más claro día. Esta novia es la patria, ¿no? Bueno, Marechal. No sé, gente, ¿algún comentario? ¿Qué vamos a leer ahora? Volvemos a nuestros griegos. Yo les diría, lo que necesitamos leer... ¿Qué queda de leer de los griegos? ¿Eh? ¿Qué queda de leer de los griegos? Muchísimo, pero así cortitos como veníamos leyendo. sí, y por eso ahora terminamos el ciclo de la familia desgraciada de Edipo, ¿no?
Entonces, yo diría, bueno, ahora sí podemos pasar a otro ciclo que está compuesto por tres obras de Esquilo. Esquilo, el más antiguo de los dramaturgos, ¿no? Esquilo primero, después Sófocles y finalmente Eurípides, ¿no? Eh, Esquilo tiene tres obras que van juntas, ¿no? La primera es Agamenón, que trata de este rey que fue a combatir a Troya. ¿Se acuerdan? Agamenón es el rey más importante de los griegos, ¿no? El que, el que lo hace enojar a Aquiles, ¿no? Eh, y que es el hermano de Menelao, ¿no? Menelao es el esposo de Helena, que se la raptaron, ¿no? Por eso él va como protegiendo ahí los intereses de su hermano, pero en fin, para ganar gloria a él, ¿no? Agamenón es el que ha sacrificado a su hija Ifigenia para tener buenos vientos, para navegar a Troya. Bien. Eh, Hay otras obras que hablan de eso, ¿no? Pero Agamenón es el regreso, ¿no? Cuando Agamenón vuelve de la guerra de Troya y su esposa, Clitemnestra, en realidad la protagonista de la obra es la esposa, pero la obra se llama Agamenón, pero Clitemnestra es realmente la protagonista, lo está esperando, también le han pasado 10 años desde que se fue, la guerra de Troya duró 10 años, y lo está esperando. Clitemnestra tiene un amante que es Egisto, y bueno, está esperando a ver qué hace con su esposo. Esa obra le va a seguir una segunda, eh, que se llama Orestes, y después una tercera que se llama las Coéforos, o sea, las Coéforas. Es decir, las que llevan los cántaros. Bueno, así que tendríamos que leer Agamenón primero, para esas tres, sí, van a ir juntas, es un drama que se desarrolla una cosa continuada de la otra. ¿Y estas Pero siguen siendo tragedias? sí, estas son más tragedias que las que hemos leído, sí, Una comedia, ¿no? Hay por ahí entre los griegos. Y hay comedia también. Tragedias. Si quieren, después al final podemos leer alguna comedia. Las nubes, por ejemplo, las ranas. Donde las nubes, donde se burlan de Sócrates, pobre Sócrates. Bueno, este, es de Aristófanes. Aristófanes le parecía que Sócrates era un loco que estaba por ahí y se lo pone como protagonista de las nubes. Pero siguiendo la vertiente dramática, vamos a ver qué pasa acá. Aparece como protagonista, ya les digo, Agamenón, este rey que vuelve glorioso, su esposa. Aparece, ¿cómo es? Una adivina, troyana, que es Casandra. Casandra, Apolo, el dios Apolo la maldijo, porque, bueno, él estaba enamorado de Casandra y Casandra lo rechazó. Entonces Apolo, el dios de las profecías, Apolo también, ¿no? La maldijo haciendo que ella vea permanentemente el futuro y el pasado, ella ve todo, ella ve todas las cosas al mismo tiempo, y por más que trata de avisar a la gente, nadie le va a creer nunca. Ella entonces vive siempre en la desesperación de avisarle a la gente lo que va a pasar, y todos dicen, está loca, está loca. Esa es la maldición de Apolo, es pasar por loca. Y de hecho Cassandra va a entrar en el palacio y va a ver todos los crímenes que pasaron antes y los que van a pasar después, y entonces ella dice que ve sangre por todos lados, y bueno, es muy, muy, muy lindo el personaje, muy dramático también de Cassandra. Y tiene una cosa que yo, como amante de la obra de Tolkien, no puedo dejar de pasar por alto, que es
la famosa escena de las almenaras, que es una escena icónica en la película de Jackson, que se van prendiendo almenaras en las torres, en las montañas, ¿no? Para mandar un mensaje, ¿no? Se enciende un fuego en una montaña y en lo más lejano hay otra preparada para prender ese fuego y otra y otra y otra y otra. Entonces, en transcurso de, no sé, de una hora, llega un mensaje a través de kilómetros imposible de llevar por un mensajero a caballo, digamos, ¿no? Y entonces la victoria de Troya, cuando cae Troya, los griegos encienden una almenara y se va pasando, ¿no? Entonces se describe como en Argos ven venir la noticia de que Troya ha caído justamente por esta sucesión de almenaras que se van encendiendo, ¿no? Es muy emocionante, también muy linda la descripción esa de cómo se van encendiendo los picos de las montañas. Bueno, gente, si después cualquier cosa buscamos alguna de las versiones de las obras de Esquilo y la compartimos, ¿eh? Buenísimo. Tremendo. Tremendo, diría Iván, ¿eh? Bueno, alguien que le avise Iván después que corte esto, no sé. Dale. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Bueno, chao, nos vemos.